Buenos días, mi nombre es Luis Antonio Flores Cruz y el día de hoy les compartiré la ponencia sobre el artículo titulado Descarbonización de barcos es un reto de urgencia tecnológica y responsabilidad que impactan en el calentamiento global. Dicho artículo fue realizado por Luis Antonio Flores Cruz como primer autor, Marco Antonio Cruz Gómez como primer coautor, Marco Antonio Correa Nieto como segundo coautor y José Alfredo Mejía Pérez como tercer coautor. Asimismo, todos los autores pertenecemos a la Facultad de Ingeniería de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Esta presentación abordará los siguientes elementos: introducción, metodología, motores duales mínimas emisiones, migración de combustibles convencionales a cero emisiones, combustibles cero emisiones, un reto a las tecnologías actuales de la industria naviera, índices de certificación de emisiones para transporte marítimo, reducción de la huella de carbono, un compromiso entre puertos y empresas navieras, combustibles en la industria naviera con abastecimiento en puerto o a bordo, y conclusiones. Introducción. El 3% de emisiones de dióxido de carbono globales es producido por el transporte marítimo de acuerdo con el reporte de los gases de efecto invernadero. La Organización Marítima Internacional advierte que de no tomar decisiones y medidas que disminuyan, esto tendrá un aumento con grandes consecuencias en el calentamiento global. Las decisiones sobre la toma de decisiones del rumbo a seguir se rigen por normas y regulaciones negociadas y acordadas por la Organización Marítima Internacional y las compañías navieras con grandes activos en la industria de flotillas marítimas y compañías portuarias. La propuesta inicial fue apostar por la descarbonización del transporte marítimo y lo que implica en aguas profundas y en tierras con objetivos a cumplir a corto plazo 2025, mediano plazo 2030 y largo plazo 2050 para lograr cero emisiones en la flota naviera, en el transporte, carga y descarga. Metodología. Este estudio fue de tipo mixto debido a que se emplearon enfoques cuantitativos y cualitativos a un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos de escalamiento. La aplicación del método cuantitativo fue relevante en la identificación de variables de control involucradas en estudios previos como estadística, toma de decisiones, etapas de modernización y tecnologías. Experiencias del personal de navieras y portuario que identifican la huella de carbono en buques y puertos reportados científicamente fueron consideradas como la aplicación del método cualitativo que permitió la posibilidad de obtener resultados de la estimación de variables, que jugaron un papel importante en la toma de decisiones. El objetivo fue analizar la descarbonización de buques a través de la migración tecnológica de combustibles. Motores duales mínimas emisiones. El metanol producido a partir de fuentes renovables puede reducir las emisiones de dióxido de carbono hasta en un 95%, lo que lo convierte en un combustible clave para la descarbonización de los barcos. Al instalar motores de quema de metanol, las emisiones de carbono serían prácticamente neutras, ayudando a las navieras a cumplir con las regulaciones ambientales y reducir su impacto en el calentamiento global. Los barcos actuales están diseñados para ser flexibles, permitiendo la instalación de motores que funcionan con metanol puro o mezclas de metanol con biocombustibles o gas natural licuado. Esto facilita la transición hacia combustibles más limpios y contribuye a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en la industria marítima. Las calderas marítimas equipadas con quemadores multiflame y utilizando intercambiadores de calor mejoran la eficiencia energética al aprovechar el calor residual de los motores.
Esto permite una mayor eficiencia en el uso de combustibles como gas natural licuado, gas licuado de petróleo, metanol y combustibles, contribuyendo a la sostenibilidad de las operaciones marítimas. Migración de combustibles convencionales a cero emisiones. La migración a combustibles como el hidrógeno, amoníaco y metanol, que son combustibles cero emisiones si se producen de fuentes renovables, es clave para la descarbonización del transporte marítimo. Estos combustibles se clasifican como verdes o de diferentes colores, ya sea azul, gris o negro, dependiendo del tipo de fuente utilizada para su producción. El desarrollo del motor de amoníaco ha sido un reto tecnológico, pero para 2023 se ha convertido en una tecnología funcional. En 2024 se instalarán prototipos en buques portacontenedores y se espera que en 2025 estas embarcaciones ya naveguen con esta tecnología de emisiones netas cero. El hidrógeno, el metanol y el amoníaco, tanto en su versión azul como verde, serán los combustibles del futuro, complementados con la electrificación. El gas natural licuado y el gas licuado de petróleo sirven como combustibles de transición, aunque los motores actuales necesitan utilizar combustibles fósiles para el arranque, antes de migrar a combustibles cero emisiones. La Organización Marítima Internacional ha identificado que el transporte marítimo contribuye con el 3% de la huella de carbono global y se requieren medidas globales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, como dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, para cumplir con las metas del Acuerdo de París para 2050. Combustibles cero emisiones, un reto a las tecnologías actuales de la industria naviera. La infraestructura para el uso de hidrógeno en Europa no contempla a la industria naviera. Los empresarios señalan que el mercado aún no está listo para pagar los precios de producción de metanol o amoníaco a gran escala, lo que dificulta la transición a combustibles de bajas emisiones. La Organización Marítima Internacional planea introducir un impuesto al carbono para 2025. Las empresas navieras temen que esto aumente los costos globales y cause desabasto durante la transición. Prefieren una modernización paulatina, proponiendo que una penalización significativa al precio del carbono incentive la demanda de combustibles verdes. Combustibles de bajas emisiones, como el gas natural licuado y el gas licuado de petróleo, ya se están utilizando en un pequeño porcentaje de las flotas marítimas. Se espera que un impuesto al carbono impulse la inversión en tecnologías verdes y la modernización de las flotas. Para 2030, el 5% de la flota mundial debería funcionar con combustibles de bajas o nulas emisiones, y la huella de carbono de la industria naviera debe reducirse un 25%. Se espera cumplir estas metas con inversiones en modernización y centros de carga de combustibles verdes. El motor de amoníaco se desarrolló con éxito en 2023 y se espera que se implemente en buques en 2025. La tecnología para garantizar un manejo seguro del amoníaco a bordo incluye sensores, ventilación y tuberías de doble pared. El motor de amoníaco, que reducirá las emisiones en más del 95% en comparación con los motores diésel, es flexible y adecuado para diferentes tipos de buques. Se está trabajando en la generación de amoníaco azul y verde a bordo, lo que optimizará el espacio de los barcos y mejorará su sostenibilidad. Los motores de metanol de combustible dual ya han sido probados en condiciones operativas
y el metanol se considera una opción viable por su menor costo comparado con el amoníaco. Además, tecnologías como la propulsión asistida por el viento y la lubricación de aire también ayudan a reducir las emisiones. Actualmente, alrededor de 1.900 barcos con motores de 2 tiempos y hasta 900 barcos con motores de 4 tiempos pueden ser convertidos para usar combustibles ecológicos con un ahorro potencial de 97 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Para que estas conversiones sean viables, los costos deben ser menores al 25% del valor de un nuevo buque. Índices de certificación de emisiones para transporte marítimo. El índice ambiental de buques identifica los buques que superan los estándares de la Organización Marítima Internacional en la reducción de emisiones, evaluando la liberación de óxidos de nitrógeno y azufre, y reportando también las emisiones de gases de efecto invernadero. Este índice es crucial para medir el desempeño ambiental de los buques y alcanzar los objetivos de sostenibilidad. A partir de 2025, las compañías navieras deberán comprar derechos de emisión de dióxido de carbono bajo el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea. Estas normativas aumentarán progresivamente, requiriendo que para 2027 las navieras compensen el 100% de sus emisiones reportadas, lo que ejercerá presión sobre la industria para acelerar su transición hacia tecnologías más limpias. El índice de diseño de eficiencia energética y el esquema de índice de intensidad de carbono implementados desde 2023 busca reducir las emisiones de dióxido de carbono de la flota entre un 0.7 y un 1.3% para 2030. Sin embargo, para los buques más antiguos, cumplir con estos requisitos podría ser económicamente inviable, resultando en el desguace de muchas embarcaciones. Reducción de la huella de carbono, un compromiso entre puertos y empresas navieras. A partir de 2030, la Organización Marítima Internacional requiere que los puertos proporcionen suministro eléctrico terrestre a los buques que permanezcan más de 2 horas, promoviendo la descarbonización del transporte marítimo y el uso de combustibles verdes. Esta medida fomenta un comportamiento medioambiental responsable y apoya la transición energética global hacia 2050. La transición a combustibles más limpios como el hidrógeno y el amoníaco incrementará significativamente los costos operativos de los buques, afectando las tarifas de flete. Sin embargo, la Organización Marítima Internacional incentivará con certificaciones de descarbonización, priorizando los buques que cumplan con estas normas, mientras que los que no lo hagan enfrentarán limitaciones en ingresos y multas por incumplimiento. La industria marítima debe rediseñar sus buques y motores ahora para alcanzar las emisiones cero de carbono, ya que la vida útil de un barco es de 25 a 30 años. Se espera que la participación de combustibles alternativos aumente al 21.1 para 2025 con el uso de tecnologías como sistemas híbridos y metanol. Combustibles en la industria naviera con abastecimiento en puerto o a bordo. Los combustibles se categorizan en grises, negros y marrones, basados en combustibles fósiles, azules en captura y almacenamiento de carbono y verdes producidos por biomasa y energías renovables. Los combustibles verdes incluyen biocombustibles avanzados y alternativos, claves para la reducción de emisiones en el transporte marítimo.
Sin medidas adicionales, las emisiones del transporte marítimo podrían aumentar hasta 1.500 millones de toneladas en 2050, lo que implica un incremento del 50%. La Organización Marítima Internacional se ha comprometido a reducir al menos el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2050 y establecer corredores marítimos verdes para 2025 y 2030. Los combustibles limpios como el metanol, amoníaco e hidrógeno actualmente se derivan de gas natural, pero su producción a gran escala requiere hidrógeno limpio y dióxido de carbono, además de la captura directa de carbono del aire. Las plantas industriales de producción limpia, como la mayor planta de metanol limpio en Europa, comenzarán a operar en 2025, suministrando 50.000 toneladas anuales de metanol limpio. Se estima que para 2050 se necesitarán inversiones de entre 0.8 y 2.1 billones de dólares para producir combustibles de cero emisiones escalables y alrededor de 400.000 millones de dólares para el transporte marítimo impulsado por por cero emisiones escalables para 2030. La producción de hidrógeno verde y dióxido de carbono requerirá una infraestructura con inversiones adicionales para lograr la transición. Continuando con el tema de combustibles en la industria naviera, la implementación de tecnologías de eficiencia energética, como el software de optimización de ruta, el uso de dispositivos inteligentes para ahorrar energía y la mejora de la propulsión son fundamentales para reducir la huella de carbono de los barcos. Estas medidas contribuyen a un menor consumo de energía y a la optimización de las operaciones. Los costos actuales de los combustibles renovables varían significativamente desde los $41 por megawatt hasta los $238 por megawatt para biodiesel FEIN. Se espera que para 2030 los costos de combustibles renovables como el hidrógeno verde, metanol y amoníaco se reduzcan, favoreciendo su adopción masiva en la industria marítima. Conclusiones. Para reducir la huella de carbono tanto en buques como en puertos, se ha fijado como objetivo primordial la migración de combustibles convencionales a combustibles amigables con el medio ambiente. Algunos de estos combustibles son considerados de transición con emisiones reducidas de dióxido de carbono como el gas licuado de petróleo, gas natural sintético, gas natural licuado y metanol en un ciclo dual con diésel. Sin embargo, para alcanzar cero emisiones hacia los objetivos del 2050, están en orden de importancia descendente el hidrógeno y el amoníaco verde. En el análisis de acuerdo con los objetivos de esta investigación, se identifica que para lograr la descarbonización de barcos hacia 2050 con cero emisiones, se requiere un futuro basado en el hidrógeno verde como tecnología prometedora aplicada a turbinas de gas motrices en buques, hacia un futuro energético más limpio y sostenible. La producción de barcos a partir de 2030 para poder ser competitivos y cumplir con los objetivos de la Organización Marítima Internacional de cero emisiones debe utilizar como fuente motriz turbinas de gas con hidrógeno o amoníaco verde. Referencias.
Agradecimientos a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a la Facultad de Ingeniería por el apoyo en el uso de su infraestructura, al Grupo de Tribología y Transporte de la UAC por su apoyo en el análisis y desarrollo del trabajo, y al 189 Cuerpo Académico de Prevención de Desastres, Desarrollo Sostenible y Tribología de la UAC. De mi parte sería todo, muchas gracias.